chicos, mi nombre es Victoria y estoy aquí para apoyarlos en estas épocas que no pueden asistir al colegio como modo de reforzamiento de sus clases online. El primer tema que trataremos será sobre el mol. ¿Qué es el mol? El mol es la unidad de medida que mide cantidad de sustancia. Cada vez que nosotros pensemos en un mol, tenemos que pensar en 6,02 por 10 elevado a 23. O también conocido como el número de Avogadro. Este número es muy importante cuando nos referimos al tema de los moles. El mol puede equivaler tanto como masa y como volumen. Primero empezaremos con masa. Cuando nosotros hablemos de masa, en los moles será un mol equivalente en masa atómica o masa molecular. Entonces, la masa se medirá en gramos partido mol, porque cada vez que hablemos en masa tiene que estar en gramos. Gramo partido mol. Pasemos con un ejemplo para reforzar. Tenemos que el sodio tiene una masa molar de 23 gramos partido mol. Y nosotros queremos saber cuántos gramos hay en un mol. Para esto nos fijamos aquí en el ejemplo. Aquí tenemos que 23 gramos están contenidos en un mol, porque cada vez que esté el gramos partido mol significa gramos en un mol, solamente en un mol. Entonces nos preguntan, ¿cuántos gramos hay en un mol? Entonces aquí nos fijamos en el ejemplo. En este caso serían 23 gramos, que sería igual a 23 gramos en un mol. Entonces, ¿cuántos gramos hay en un mol? 23. A ver, entonces sabemos que tenemos 23 gramos en un mol. Si nos preguntan, ¿cuántos gramos habrán en 4 moles? ¿Qué es lo que hacemos? Si sabemos que en un mol hay 23 gramos, lo que podemos hacer es multiplicar. Se puede multiplicar en aspa con la regla de 3 simple o simplemente por proporcionalidad. Si en un mol hay 23, ¿cuánto habrá en 4? Multiplicamos 4 por 23. Primero, números. 4 por 23 me da 92. Y ahora unidades de medida. Mol se va con mol porque estamos multiplicando. Entonces nos queda unidad de medidas 92 gramos. Entonces la respuesta es 92 gramos. Hay 92 gramos en 4 moles. Ahora pasemos a la equivalencia en volumen. Cuando estamos hablando de volumen nos referimos a los gases. Los gases tienen una presión y una temperatura que influyen mucho en ellos. Es decir, cada vez que fijemos en gases tenemos que fijarnos en la presión y la temperatura. ¿Y cómo podemos hacer la equivalencia de volumen en moles? Para eso lo podemos lograr gracias a esta ecuación. Esta ecuación uno quizás puede pensar que se la va a olvidar, pero nos la podemos acordar con el famoso pavo ratón. Pavo ratón. Entonces, siempre recordar pavo igual ratón. Entonces, siempre cuando aprendemos una fórmula, no podemos aprendernos solamente las letras que lo representan, sino es muy importante aprenderse las unidades de medida, porque las unidades de medida nos dirán si la respuesta está bien o está mal. Entonces, ¿cuál es la unidad de medida de presión? Se miden en atmósferas, que se abrevia como ATM. Y el volumen se mide en litros. Si se los dan en mililitros, tienen que convertirlo a litros, porque si lo resuelven con mililitros, el ejercicio estaría malo. La R es una constante de los gases ideales.
Esta es 0,082. Siempre la tienen que recordar. 0,082. Y la unidad de medida es atmósfera por litro partido Kelvin por moles. Y el de temperatura será Kelvin. Siempre la temperatura aquí se va a medir en Kelvin. Y el número de moles se mide en mol. Ahora explicaré por qué esta constante de los gases ideales tiene una unidad de medida tan grande. Nosotros quizás nos la podemos olvidar, entonces si se lo explico, vamos a recordarla con mayor facilidad. Entonces, para hacer la explicación vamos a despejar la ecuación. Tenemos aquí la presión y el volumen es igual a, dejamos aquí la constante a un costado, y ahora esto para despejar movemos hacia el otro lado. Esta T que está multiplicando la temperatura pasa aquí a dividir. Igual el número de moles también pasa dividiendo. Entonces, si nosotros hacemos la equivalencia en unidades de medida, sabemos que la presión se mide en atmósfera, el volumen se mide en litros, la temperatura se mide en Kelvin y el número de moles se mide en mol. Por lo tanto, de ahí sale la unidad de medida que es tan grande. Siempre recordar que va a ser atmósfera por litro arriba y Kelvin por mol abajo. Ahora pasemos a las unidades de concentración. Las unidades de concentración son la cantidad de sustancia en una disolución. La disolución es una mezcla homogénea que tiene dos componentes: soluto y solvente. El soluto siempre va a estar en menor proporción que el solvente, es decir, el solvente va a tener mayor cantidad que el soluto. Imaginemos en un vaso de agua, nosotros añadimos un cubito de azúcar. En este caso, ¿cuál es el soluto y cuál es el solvente? El que está en mayor cantidad es el solvente y en menor cantidad es el soluto, que es el azúcar. Nosotros también sabemos por qué siempre el soluto se va a disolver en el solvente. Entonces aquí lo que va a disolverse va a ser el azúcar. Ahora veamos las unidades de concentración. Tenemos dos: la molaridad y la molalidad. Pueden sonar iguales, pero son totalmente distintas. Una diferencia para identificarlo en los problemas es que en la molaridad se escribe así y la molalidad se escribe así. Ahora veamos a profundidad cada una. La molaridad nos dice que hay la molaridad nos dice que hay un mol en una cantidad de 1 litro, es decir, número de moles en 1 litro. En cambio, la molalidad nos dice que hay número de moles en 1 kilo. Como podemos ver, la diferencia radica aquí en la parte de abajo, en el denominador, que en una es 1 litro y en la otra es 1 kilo. Cuando nosotros no nos dicen si es molaridad o molalidad, podemos fijarnos en la unidad de medida. Si tiene kilo, estamos hablando de molalidad, y si tiene litros, de molaridad. Ahora veámoslo en unos ejemplos para aprenderlo con mayor profundidad. El primer ejercicio que haremos será: ¿qué volumen en litro de solución 2M contiene 2 moles de soluto? Lo primero que tenemos que hacer para resolver es apuntar datos. Tenemos que nos dicen que la solución es 2M. Nosotros sabemos que M es el símbolo de
molaridad. Entonces tenemos molaridad es 2m. Como ya lo había mencionado antes, la diferencia entre molaridad y molaridad es que este es el mol partido en litros. Entonces aquí sería la molaridad 2 mol partido en litro. Y aquí en los datos nos dice que contiene 2 moles de soluto. Entonces aquí en el número de moles tenemos 2 moles. Y nos preguntan por el volumen. Quieren saber el volumen. Entonces nuestra incógnita es el volumen. Y este volumen se mide en litros. Esa es la unidad de medida. Ahora vamos a resolver. Nosotros sabemos que la fórmula de molaridad es molaridad igual a el número de moles partido en el volumen, que se mide en litros. Entonces, la molaridad la tenemos. El número de moles lo tenemos. En cambio, en litros no lo tenemos. ¿Qué hacemos para despejar esta incógnita y poder encontrarla? Primero vamos a reemplazar. La m se reemplaza por 2 mol partido litro es igual a 2 moles partido en nuestra incógnita volumen. A ver, entonces, lo que hacemos es, para encontrarla, la desplazamos hacia el lado contrario. El volumen que está aquí dividiendo va a pasar al otro lado multiplicando. Y esta que está multiplicando, o aquí solita, pasa al otro lado dividiendo. Entonces, va a pasar a 2 mol partido litro. Ahora, ¿cómo resolvemos esta división? Tomando en cuenta las unidades de medida. Esto es muy importante. Tenemos aquí que volumen es igual a 2 mol. Cuando hablamos de unidades, cuando hablamos de división, sabemos que es una multiplicación a la inversa. Entonces, si el 2 se estaba dividiendo, se voltea el número a 1 partido 2. Y lo mismo pasa con la unidad de medida. Si estaba el mol partido litro, lo damos vuelta para que quede el mol abajo y arriba el litro. ¿Y por qué hacemos esto? Porque aquí podemos simplificar con facilidad. Tenemos mol abajo y lo anulamos. Y por lo tanto nos quedarían solamente los litros. Y nosotros estamos buscando el volumen en litros. Entonces ya tenemos ahí con mayor facilidad la solución. El volumen multiplicamos 2 por 1, 2, y lo dividimos entre 2, nos da 1. Y la unidad de medida, litros. Entonces, nuestra respuesta para el volumen es que el volumen en un litro. Tenemos entonces que hay 2 moles de soluto en un litro, por eso la solución nos da 2 molar. ¿Cuál es la molaridad de una disolución que contiene 20 gramos de nitrato de potasio, KNO3, si la masa molar de nitrato de potasio es de 101 gramos partido mol, en 0,6 kilos de disolvente? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es anotar datos. Tenemos que nuestro soluto va a ser 20 gramos de nitrato de potasio. Pero nosotros necesitamos, para resolver el ejercicio, lo necesitamos en el número de moles. ¿Y por qué el número de moles? Porque recordemos que nos están pidiendo la molaridad. Y la molaridad es el número de moles partido en kilo, en el solvente en kilo. Esta es la diferencia entre molaridad y molalidad, que en molaridad es litros y en molalidad kilos. Entonces, tenemos que en la parte de abajo, nuestro solvente kilos, vamos a tener 0,6 kilos de solvente, pero nuestros números de moles no los tenemos.
No lo sabemos. Entonces, ¿cómo los encontramos? Analicemos la estructura química. Tenemos que nuestra estructura va a ser KNO3, nitrato de potasio, y que dice que su masa molar de este compuesto es de 101 gramos partido en mol. 101 gramos partido en mol. ¿Y cuánto de este compuesto hay? Hay 20 gramos de nitrato de potasio en este ejercicio. ¿Cómo podemos encontrar el número de moles? Bueno, tenemos que con estos dos datos lo podemos encontrar, pero si no sabemos qué operación hacer, si multiplicar o dividir, lo que podemos hacer es intentar con estos dos modos. Lo que yo siempre les he dicho es de que los gramos partido mol, tanto los gramos, las unidades de medida, son muy importantes. Estos nos van a ayudar a determinar la respuesta, si no sabemos qué operación vamos a hacer. Por ejemplo, si no sabríamos qué operar, podríamos decir 20 gramos por 101 gramos partido mol. ¿En qué unidad de medida nos quedaría? Resolvemos. Los números los multiplicamos y nos da un número 20 por 101. No es aquí relevante. Lo que aquí es relevante son las unidades de medida. Gramo por gramo nos da gramo al cuadrado. Partido en mol. Esto no es lo que queremos, porque nosotros queremos encontrar moles. Entonces no nos sirve multiplicar. Esto está mal. La otra opción que tenemos es dividir. Entonces tenemos 20 gramos y los dividimos entre 101 gramos partido mol. Siempre cuando se trata de división, el segundo término pasa multiplicando a la inversa. 20 gramos por 1 partido 101, y a las unidades de medida también se le dan vuelta. El gramo quedaría abajo y el mol quedaría arriba. Entonces, ahora operamos. Como los gramos, uno está arriba y uno está abajo, los podemos anular. Entonces, 20 por 1, 20 mol partido 101, y aquí ya como se anuló el gramo, queda 20 partido 101 mol. Entonces aquí tenemos la cantidad de moles. Lo resolvemos y esto nos da 0,198 moles. Entonces, nuestra cantidad de moles es 0,198 moles. Siempre cuando tengamos la masa molar y la masa que contiene la sustancia, tenemos que dividir siempre la masa del compuesto dividido la masa molar para poder encontrar el número de moles. ¿Ya? Esto es fundamental, pero si ustedes no se acuerdan de esto, de esta fórmula, lo que pueden hacer es multiplicar o dividir y comprobar con las unidades de medida. Entonces, ya tenemos el número de moles y tenemos el disolvente. Ahora leamos la pregunta, porque nosotros podemos pensar que ya aquí está la respuesta, pero no, leamos la pregunta. ¿Cuál es la molalidad? O sea, nos preguntan molalidad. 0,198 moles dividido en el disolvente, que tiene que estar en kilos, en este caso ya está, 0,6 kilos. Y ahora resolvemos. Esto nos da 0,3300 periódico, es decir, se va a ir repitiendo el mismo número. Y la unidad de medida es fundamental. Entonces, para representar, porque no nos alcanza espacio, nuestra molalidad es 0,3300 mol partido en kilo. Entonces aquí tenemos nuestra respuesta. ¿Cuál es la molalidad? 0,3300 mol partido kilo. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de compartirlo
con las personas que creen que les va a servir y con otros alumnos de otros cursos. Desde ahora comenzaré a publicar videos de lunes a jueves y siguiendo un cronograma para que estén atentos. Los lunes, martes, miércoles y jueves, todos los lunes, publicaré videos de matemática. Los martes publicaré videos de física, los miércoles de química y los jueves lenguaje. Todos estos días publicaré 2 videos, el primero será con materia y el segundo serán con full ejercicios. Si tienen alguna duda o quieren que trate de un tema en específico, no duden en escribirlo en los comentarios, aquí abajito en los comentarios. Y también si tienen una duda de algún ejercicio en específico, pueden escribirme al correo que dejaré en la cajita de información. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video, no se olviden de darle like y compartirlo. Hasta la próxima.